Vamos con la primera meditación del día de hoy. Hago un adelanto, hago un resumen de lo que estamos viendo hasta ahora. En la primera semana vimos, el título lo titulamos, esa primera semana, Dios me ama. Vimos el amor de Dios. Después, en la segunda semana, mi respuesta. Le amo a ese Dios que me ama. En la tercera semana en la cual estamos, que le vamos a dedicar hoy el día entero, hemos conocido el amor. En la vida pública de Jesús, todas esas indicaciones que Él nos da para que amemos. Si somos conscientes de que Dios nos ama y nosotros le amamos a Él, no podemos menos que amar lo que Él ama. Y Él ama a todos los hombres. Por eso, las meditaciones que vamos a ver a lo largo de este día y de esta semana van en ese sentido. ¿Cómo tenemos que amar a los demás? ¿Cómo tenemos que amar aquello que Dios ama infinitamente? Por eso, en el día de hoy, en esta primera meditación, vamos a hablar de la corrección fraterna. Pero introduzco un poquito este tema. Jesucristo, en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, tiene el discurso comunitario. Lo que Jesús dice a la comunidad. Cómo tenemos que vivir en la comunidad cristiana, en la Iglesia, estas indicaciones de Jesús. Dice, por ejemplo, habla del escándalo, que no escandalicemos, habla también del perdón y habla de la corrección fraterna. Nosotros en el día de hoy vamos a ver la corrección fraterna. Y lo vamos a ver hecho un decálogo doble. Mi intención era 10 ideas, pero pensando, me han salido 20. Ya me faltaba alguna para la gente, digo, bueno, pues ya lo redondeo, ¿no? Y ya ponemos 20 razones, 20 puntos sobre la corrección fraterna. Las meditaciones siguientes, las dos siguientes, vamos a hablar sobre el perdón, que también es algo que tenemos en el discurso comunitario. Y ahí vamos a hacer dos decálogos. Para ahí lo vamos a hacer en dos meditaciones distintas. En esta ocasión, solamente una meditación, pero con 20 puntos. El otro día me dirigía yo... ¿Está encendido? Sí. A conciencia, de rebote. Gracias por el aviso, gracias. Sí. ¿Qué estaba diciendo? Sí, el otro día iba yo hacia la hora santa, que yo antes hacía hora santa de vez en cuando, en los tiempos fuertes. Desde la pandemia para acá la hago todos los jueves. Y la hacía transmitida. Al ser transmitida, pues siempre tenías que escuchar voz. O bien fuese música, o bien fuesen mis explicaciones, o bien fuesen las lecturas de la palabra de Dios, que siempre leemos la lectura y el evangelio del día. Y tiene bastante éxito. Hasta el punto que va más gente a la hora santa que a misa. Y algunos hacen algo que yo no sé si está muy bien. Ese día no van a misa para ir después a la hora santa. Un poco... pero la misa es muy importante. Pero a lo mejor no pueden ir a todo y a la hora de elegir, eligen la hora santa antes que la misa. No sé si eso está muy bien, pero bueno, todo sea bienvenido, ¿no? Y me dirigía y me dice una chica, unos 40 años aproximadamente, ella no hace iglesia, ¿y de qué le vas a hablar hoy en la hora santa? Y le digo, les voy a hablar de la corrección fraterna. Y me dice, ¿y eso qué es exactamente? Digo, bueno, pues que hay que corregir al hermano, corregirlo por amor, cuando está equivocado. Dice, no, eso es para cada uno, que eso de corregir a los demás, cada uno tiene que corregirse a sí mismo. O sea, partimos de que esto no tenemos mucha conciencia de ello, del tema de la corrección fraterna. Incluso no tenemos mucha conciencia de esto incluso entre nosotros los cristianos. Vamos a meditar bastante sobre esto. Primera idea.
en primer lugar, la corrección para un cristiano es un deber, no es una opción. Es un deber. Y esto, por supuesto, no porque lo diga yo. Lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Nos dice ahí: si tu hermano peca, repréndelo a solas. Es un mandato. Ahí no dice, bueno, si tu hermano peca, deberías reprenderle, podrías reprenderle. No, no, no. Dice exactamente y claramente, si tu hermano peca, repréndelo a solas. Pero también en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 33, versículo del 7 al 9, nos dice, si tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. O sea, el Señor nos pedirá cuentas de que no hayamos corregido al hermano. Después veremos cómo tiene que ser esta corrección, claro. Lo importante es en la corrección que sea fraterna, si no, mejor que no se haga. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Pero tenemos que partir ya de ese hecho, que es un deber, que no es una opción. La mayoría de los cristianos solemos tener conciencia que debemos ayudar al necesitado, al pobre, al que tiene una necesidad material, al que no tiene un plato para llevarse a la boca o no tiene un techo para dormir. Eso lo vemos completamente normal y creemos que es una obligación y que es algo que tenemos que hacer. Pero cuando ya se trata de una necesidad espiritual, de una persona que está equivocada, ahí ya no vemos tan necesaria esa necesidad. Si es material, vemos esa necesidad. Si es una necesidad, digamos, espiritual, ya no vemos tan claro eso. ¿Qué es peor? ¿No corregir a una persona que está equivocada o no ayudar a un necesitado? Las dos cosas son una necesidad. Son dos cosas de la cual carece esa persona. Si está equivocado, de algo bueno está careciendo. Y si le falta el alimento para comer, de algo necesario también está careciendo. Pero no solemos tener mucha conciencia de la ayuda a nivel espiritual. Orientar y corregir a la persona que está equivocada en el camino hacia Dios. ¿No será que no le damos la suficiente importancia a la vida espiritual? ¿Y que le damos mucha importancia a la vida material? Puede ser esa una razón. O puede ser también que el corregir a una persona lo consideramos algo ya muy personal, muy íntimo. Como comentábamos ahí en el desayuno, algo ya de la conciencia de la persona, de ese algo tan íntimo y tan personal como es la conciencia, que es ese santuario de la persona. Pero no podemos olvidar que lo estamos haciendo por ayudarle, por su bien, con amor hacia esa persona. Por eso nunca podemos olvidar que detrás de la palabra corrección está otra palabra que la completa, fraterna. Corrección fraterna. Esto no lo podemos olvidar en ningún momento. ¿Cómo vamos a permitir y a dejar que se pierda un hermano sin hacer nada? ¿Es que no nos importa? Un padre, seamos sinceros, un padre y una madre se preocupan por su hijo si se equivoca y lo corrigen. ¿Por qué? Porque le aman. Así de claro. ¿No será que nosotros no nos atrevemos a corregir tal vez porque no amamos todo lo que debiéramos?
Porque no nos importan las personas todo lo que nos deberían importar. Porque si un padre y una madre corrigen a su hijo, ¿por qué? Porque le aman, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ya sé que no es fácil, todo esto lo iremos viendo a lo largo de esta meditación. Me decía, este primer punto me voy a alargar, los demás van a ser muy rapiditos, casi todos. Me decía una vez una persona, atención a la reflexión de esta persona. Él se consideraba ateo y vivía como tal. Y me dijo, yo soy ateo, no creo en Dios. Pero para vosotros, los cristianos, yo estoy en el camino equivocado. Y no veo, tanto como habláis, no veo que ninguno se acerque a mí a corregirme y a llevarme por el buen camino. Eso es signo de que no os importamos tanto. Cuidado con la reflexión de esta persona. Cuidado. Y él se definía como ateo, pero en su cabeza hacía este razonamiento. No les tengo que preocupar tanto a los cristianos que saben de mi situación, que según ellos, para mí no, pero para ellos yo estoy equivocado. Y a mí no se acerca nadie a corregirme, a llevarme por el buen camino. No se acerca nadie. Su conclusión, no les importo. O no os importo. Ahí lo dejo, que tenemos que escuchar a todas las personas, porque de todas las personas podemos aprender. Por ejemplo, yo reconozco que he aprendido mucho de los niños. Los niños te enseñan muchas cosas, con esos argumentos tan sencillos y tan simples, pero tan certeros. Podemos aprender, ya digo, mucho de los niños. Segunda idea, ya digo, vamos a ir ya más rápido en las próximas ideas. La corrección fraterna se opone a la adulación. La alabanza debilita, pero la corrección fraterna fortalece. Pero es que fortalece a la persona que es corregida y fortalece a la persona que corrige. Porque en los dos se está produciendo un ejercicio de amor. Porque la persona que corrige también tiene que amar mucho para corregir. Y la persona que es corregida también tiene que amar para dejarse corregir. Por lo tanto, si los dos lo hacen bien, si uno se deja corregir y el otro corrige también con amor, los dos crecen. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por supuesto, hay que insistir mucho en esto. Siempre que se haga bien. Cuando se hace bien, tanto el que corrige como el corregido, los dos crecen. Crecen en virtud y crecen en santidad. Los dos. Tercera. Pero es verdad que tenemos que animar a la persona que tiene la autoestima baja. Y nos encontramos con muchas personas que tienen una autoestima baja. Hoy día hay muchos talleres sobre la autoestima. En Cáritas nos hemos planteado, en la Cáritas de nuestro pueblo, hacer algún taller sobre la autoestima. Porque hay muchas personas que tienen, ya digo, la autoestima baja. Pero esto no es adular, esto es animar a la persona que lo necesita. Cuarta idea. Antes de corregir, tenemos que reflexionar mucho y orar mucho cómo hacerlo. Es una cosa tan delicada que estamos tocando la fibra sensible de una persona cuando vamos a corregirla, que tenemos que reflexionar mucho cómo hacerlo, para no equivocarnos, para no herir los sentimientos de esa persona. Y nada mejor que hincar rodillas delante del sagrario y reflexionarlo mucho.
Porque hay que hacerlo con mucho amor. Hay que procurar acertar de lleno. Hacerlo de una forma que no podamos herir a la persona. Hacerlo con mucha caridad, con mucho amor. Pero ya digo, reflexionando y orando. Tenemos que evitar por todos los medios la humillación de la persona. Corregir a una persona es algo muy, muy delicado. Y por lo tanto es algo que tenemos que rezar mucho, reflexionar mucho. Esto no quiere decir que tengamos que ir al día siguiente a corregir a esa persona. Tenemos que prepararnos durante el tiempo que sea, no tiene que ser mañana. Tenemos que rezarlo mucho, tenemos que rezarlo despacio, antes de corregir a alguien. Quinta idea. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver si hemos caído en esa falta en la cual vamos a corregir al hermano o en otra, porque seguramente que hemos caído en otras faltas. Si nosotros hemos caído en otras faltas, vamos a ser muy misericordiosos, vamos a ser muy comprensivos a la hora de corregir. Porque vamos a pensar automáticamente, si es que yo he caído en esto, le comprendo a esta persona, me pongo en el lugar de esa persona. Me decía una vez en el seminario un compañero seminarista con el cual me entendía muy bien espiritualmente. Yo algunas veces iba a su habitación, él iba a la mía, y teníamos largas conversaciones a nivel espiritual. Cuando te entiendes con una persona, cuando somos como almas gemelas, como Jaime y yo, que somos casi almas gemelas, ¿no? Nos entendemos muy bien, pues podemos hablar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque nos entendemos y compartimos un montón de ideas, ¿no? Me dice esta persona que había pasado por estas experiencias. Era un converso, ¿eh? Era de familia de mucho dinero, muchísimo dinero. Tuvo una conversión de estas radicales, vendió todo lo que tenía y se fue a la Cartuja. Otro compañero, que eran los dos muy amigos, para hacerlo más difícil, se fueron los dos y el compañero se fue a la Trapa para separarse, para no estar juntos, ¿no? Ya digo, con este, después dejó la Cartuja y entró en el seminario, ¿no? Y nos entendíamos, ya digo, muy bien. Y él me decía en cierta ocasión, lo recuerdo todavía, claro, él había sido un converso, había hecho cada una que no veas, ¿no? En el seminario tuvimos gente así. Uno tuvimos, fijaos qué curioso, que por las noches iba a dormir a la cárcel y de día iba al seminario. Estaba ya en ese plan de dormir en la cárcel y estar allá afuera, ¿no? Y me decía, este es otro, ¿eh? Y me decía, bueno, si yo tuviera que pagar en la cárcel por todo lo que he hecho, no me iba a pasar años en la cárcel. Lo que pasa es que por todo no me han pillado. Pero también es verdad que si no te pillan por una cosa, te pillan por otra. Al final, acabas pagando por lo menos parte del daño y de las cosas malas que has hecho. Había desarmado a policías y de todo, ¿eh? Me acuerdo que me decía, la cabeza de una persona es muy dura. Le pegas con una barra de hierro y no te creas que lo matas tan pronto. Cae redondo, pero no lo has matado, ¿eh? La cabeza de una persona es muy dura, ¿eh? O sea que las había hecho, pero muy gordas. Bien, pues esta persona me decía, al final, cuando nosotros criticamos a una persona o nos sorprende que esa persona haya caído en ese pecado, cuidado, que cuando eso lo criticamos y de alguna manera despreciamos a esa persona por haber caído en eso, al final el Señor va a permitir que tú caigas en lo mismo, ¿eh? Para que se te baje un poquito la soberbia, ¿eh? Así que, pues, corregir al hermano. Antes pensemos en nuestros defectos, en nuestras imperfecciones. Eso nos va a ayudar a ser misericordiosos y a ser comprensivos, ¿eh? Cuando nosotros hemos caído en una cosa,
Eso nos va a ayudar a ser comprensivos. Digamos que es el lado positivo del pecador, ¿no? Porque el pecado siempre es malo, pero esa experiencia de haber caído te va a hacer ser más comprensivo con el hermano que también se equivoca. Sexto punto. Tiene que quedar claro que se hace por el bien de la otra persona, lo tiene que ver, lo tiene que percibir, pero también por el bien de la comunidad. Porque si no, podemos ser o somos muchas veces un mal ejemplo para la sociedad y para la Iglesia. Se hace por el bien de la persona y por el bien de la comunidad. Porque si hay uno o varios miembros de esa comunidad que están dando un mal ejemplo, eso hace mucho daño. Séptimo punto. Todos necesitamos ser corregidos. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho ver nuestros defectos. No así los defectos de los demás. Sin ir más lejos, el Evangelio de este domingo. Vemos la mota en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Por lo tanto, necesitamos ser corregidos. Nuestros defectos muchas veces nos cuesta mucho verlos, porque a lo mejor no nos interesa, porque somos parte implicada y no nos interesa ver esos defectos porque significaría cambiar de vida y renunciar a una serie de cosas. Hay que ver cómo nos justificamos en muchas ocasiones para hacer aquello que no está bien. Hay que ver cómo lo argumentamos, hay que ver cómo lo razonamos. Hacemos de todo para justificar nuestra conducta. Y no podemos olvidar que Dios también nos habla a través de los demás. Como he dicho antes, Dios nos puede hablar incluso de un ateo, ¿por qué no? La reflexión que he hecho antes, ¿no? Que he dicho de esa persona que decía, yo para vosotros estoy en el camino equivocado, pero ninguno os acercáis a corregirme. Yo no creo en Dios, pero vosotros sí. Y para vosotros estoy en el mal camino, estoy equivocado. Ninguno os había acercado a corregirme. ¿Será que no os importó tanto, no? ¿Veis? Ahí es una persona atea, pero que nos está dando toda una lección. Los niños, ¿cuántas veces los niños le dicen a los padres, sí, tú me dices que eso está mal, pero tú lo haces? Ahí también el niño te está diciendo aquello que no debes hacer. O sea, Dios nos habla a través de muchas personas, no solamente de los sacerdotes cuando estamos predicando, no. Dios nos puede hablar a través de cualquier persona, e incluso nos habla a través de los acontecimientos, de las circunstancias de la vida. Dios tiene muchas maneras de manifestarse a nosotros, no solamente en la palabra de Dios, no. Nos puede hablar nuestra conciencia, nos puede hablar a través de los demás, nos puede hablar a través de las circunstancias. Dios tiene muchos medios para hablarnos y ponerse en contacto con nosotros y hacernos ver cuál es su voluntad. Punto octavo. El lugar donde más se corrige es en la familia. Es el lugar donde más se corrige. ¿Por qué se corrige tanto en la familia? Porque se ama. ¿Por qué se acepta esa corrección en la familia? No siempre. Porque algunas veces los hijos no quieren aceptar esas correcciones. Pero se acepta porque saben que te aman. Dice, mi padre me está corrigiendo porque me quiere y quiere para mí lo mejor. Y por lo tanto acepto esa corrección. Y a lo mejor no la acepto porque no me interesa. Pero sí que tenemos claro que me aman y que lo que me están diciendo es por mi bien. Y esto es fundamental. Esto lo digo aquí para que esto lo traslademos al resto. Porque nos cuesta mucho entender lo de la corrección fraterna en la vida ordinaria, en la vida diaria. Pero no nos cuesta
entenderlo en la familia. De hecho, tenemos un refrán: quien bien te quiere te hará llorar. O sea, tenemos admitido la corrección, pero en la familia. Fuera, lo practicamos mucho, yo creo que muy poquito, muy poquito. Pero porque nos falta todavía esta mentalidad. O sea, lo que se vive en la familia, familia de sangre, tenemos que vivirlo también en la otra familia, en la comunidad eclesial, que tenemos ahí esos lazos espirituales. Nos falta eso. Pero en la familia, ¿por qué se acepta? Porque somos muy conscientes de que nos aman, de que nos quieren y quieren para nosotros lo mejor. A lo mejor en ciertas ocasiones esto no se acepta fuera de la familia porque no vemos claramente que lo están haciendo por el bien nuestro. Seguiremos reflexionando sobre algunos matices de esto al respecto. Punto 9. La verdadera corrección no se disfruta. Se hace con dolor, pero es necesario hacerlo. Si no hacemos una corrección con dolor, malo. En el momento en que se disfrute el hacer una corrección, eso ya deja de ser corrección fraterna. Eso ya se ha convertido en echar en cara. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si no percibimos que nos duele el hermano y lo hacemos con dolor, mejor que no lo hagamos. Porque a lo mejor no nos estamos dando cuenta y se nos está pasando desapercibido que estamos disfrutando al corregir a la otra persona. Voy a contar una anécdota de las muchas que vengo contando. De lo que no se debe hacer, Yo lo hice, pero no se debe hacer. Nosotros en el seminario no teníamos, en Toledo estaba lo que es el Estudio Teológico San Ildefonso, donde íbamos todos a estudiar, pero después había distintos seminarios. Había uno en Olías, que era la mayoría de mexicanos, otro en otra parte, y yo vivía en un seminario que era para adultos, lo que suelen llamar vocaciones tardías, que no existe tal, ¿no? Porque Dios llama cuando llama, Dios puede llamar a los 40, a los 60, a los 30 o a los 7. Dios puede llamar en cualquier momento. Bien, pues varios fuimos un año a hacer un año de espiritualidad. Muchísimo tiempo en silencio. No sé qué iba a ser de alguna de las que están aquí, Un año entero en silencio. También he hecho los ejercicios espirituales de mes en silencio. Y el silencio hay que ver lo que nos cuesta, Uf, lo que nos cuesta el silencio. Sí, muchísimo, muchísimo. Resopláis, pero es que lo veo, lo que nos cuesta el silencio, madre mía. Pero si es que Dios habla en el silencio, porque si no estamos escuchando al otro, no estamos escuchando a Dios. Y todavía, si el otro no estuviera con unas conversaciones súper espirituales, bueno, todavía, pero si estamos hablando del tiempo y esas cosas, pues ya me diréis, ¿no? Es importante el silencio. Ya sé que nos cuesta mucho. Mira que insistí el primer día que el silencio, por lo menos en los sitios comunes, que procuráramos no hablar, porque entonces se contagia a toda la comunidad. Que nos fuéramos, pues, el que estuviera ya desesperado, que no aguantaba más sin hablar, que se fuera en un sitio aparte a hablar, pero no. Eso no me lo había entendido. Por eso es importante, que hay gente que esto no me lo entiende, el buen educador tiene que repetir mucho las cosas. A mí me dicen algunas veces en la homilía, pero eso ya lo has dicho más veces, ¿por qué lo repites? Digo, porque no se vive. A ver, un padre cuando educa a su hijo, ¿le tiene que decir las cosas una vez? Luisabel, mira que no conozco a tu hijo, pero me imagino, le conozco nada más que de vista, me imagino que le habrás tenido que decir en muchas ocasiones, deja un poquito el móvil, por ejemplo. Así de vez, de verdad. Pero ¿la primera vez que se lo diga te va a hacer caso? No. Las cosas, para que vayan calando en nosotros, tienes que repetírselo una y otra y otra y otra y otra. Esa es la táctica del buen educador. Y aquí desde el púlpito tenemos que estar repitiendo cosas constantemente. ¿Por qué? Porque o se vive muy poco o no se vive nada. Y hay que estar repitiéndolo constantemente, constantemente. Ese es el buen educador. No tiene miedo a repetirse.
¿Por qué? Porque a base de machacar mucho las cosas es cuando se van haciendo. Esto me lo dijeron a mí en los primeros pueblos recién salidos sacerdotes. No, usted no basta con que diga una vez una cosa, tiene que repetirlo muchas veces. Ciertas cosas que estamos haciendo en la parroquia, ¿no? Claro, el buen educador tiene que repetir muchas veces las cosas, muchas. ¿Para qué? Para que eso vaya calando en nosotros. Si no, es muy difícil que cale. Entonces, no os enfadéis si repetimos, don Jaime y yo, el silencio. ¿Por qué? Porque es esa manera de entrar más en comunión con Dios. Sí, ya tenemos mucho tiempo después para hablar. Muy bien, vale. Estábamos en el punto 9, que la verdad ya me he perdido un poco por dónde íbamos, pero era que la verdadera corrección no se disfruta, se hace con dolor. Punto 10. No confundamos corregir con acusar. Que la línea es muy fina. La línea es muy fina. Busco el bien del corregido. Busco el bien del corregido, porque si no voy buscando el bien del corregido, malo. Siempre, siempre tengo que ir buscando el bien del corregido. Punto 11. Este es un poquito difícil. Si no te escucha, trata al hermano como un pagano. Si no te escucha la persona que has corregido, trátalo como un pagano. Cuando subí a YouTube una homilía hablando sobre la corrección fraterna, hubo un comentario que esto me lo aclaró. Todos aprendemos de todos. Y decía esta persona: esto no significa de tratarle como un pagano que sea echarle de la comunidad, no, sino que es objeto de evangelización. Qué aclaración más bonita, la que me hicieron en este comentario. Se trata de evangelizarle, comenzar desde cero con él. Eso significa tratarle como un pagano. No que le tengamos que echar de la comunidad, no que le tengamos que ver con malos ojos, no, 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 no. Se trata de empezar con él desde cero, se trata de evangelizarle. Bonito comentario el que me hicieron en aquella ocasión. Como vengo diciendo esta mañana, todos aprendemos de los demás. Es muy inteligente la persona que no se cree que lo sabe todo y está siempre abierto a la opinión de los demás, a que los demás le puedan decir. Esa persona es muy inteligente y sabe ir por la vida de la forma correcta. Y ahora vamos con el punto 12. Este punto se las trae. Aquí me voy a detener bastante. La corrección fraterna es lo contrario de la crítica. Y no me digáis que no practicamos, y digo practicamos, que me incluyo, y me incluyo el primero, no me digáis que no practicamos la crítica. Más de lo que somos capaces de reconocer. Y la crítica es completamente lo contrario de la corrección fraterna. Lo contrario. Lo explico. La crítica se hace a la espalda, se hace sin amor y se hace en muchísimas ocasiones en público. La corrección fraterna, lo contrario completamente, se hace a la cara, se hace con amor y se hace a solas. Fijaos, ¿eh? Vuelvo a repetir que esto nos tiene que quedar muy claro. La crítica se hace a la espalda, se hace sin amor ninguno
se suele hacer muchas veces en público. Y algunos muy en público, ¿eh? Vas algunas veces en un autobús, a lo mejor estos autobuses que viajan desde Arroyo hasta Cáceres, y vas hablando allí públicamente de una persona, o en un bar, en sitio que te están escuchando personas que prácticamente a lo mejor no conocen a esa persona, pero al escuchar todas las críticas que vas haciendo de esa persona, le estás creando ya sobre esa persona una imagen completamente negativa. ¿Nos damos cuenta del daño que estamos haciendo con esto? Porque esto no tiene reparación. Es muy difícil. Cuando tú lanzas algo, reparar eso. Y hoy día, debido a las nuevas tecnologías, hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe en las redes. Porque eso queda ahí para siempre. Y lo están viendo muchas personas. ¿Cómo corriges eso? Cuando estás hablando mal de una persona y estás criticando a una persona, y se da con frecuencia en las redes, Las redes en ese sentido despellejan a las personas. Y si un chico es joven, lo pueden hundir. Ya más mayor es más difícil, ¿no? Pero si un chico es joven, y esto se están dando ya muchos casos, lo pueden hundir completamente. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con lo que escribimos en las redes. Yo jamás he escrito ni escribiría nada negativo. Aunque vea una cosa que no está bien, yo no voy a escribir ahí públicamente en contra de eso. Si escribo algo será para bien. Ya está. Pero escribir algo mal. ¿Y si me estoy equivocando? El daño que estoy haciendo, la mala fama que estoy creando a esa persona. Porque antes a lo mejor en la crítica se lo decías a una persona directamente, ¿no? A uno, no a la persona interesada, no a la persona que estás criticando, a otra persona. Pero es que ahora ya no se lo estás diciendo a una persona, se lo estás diciendo a cientos de personas. Es que el daño es gravísimo, Es que se multiplica. Entonces, en esto, por favor, que nunca, nunca, nunca critiquemos a nadie en las redes sociales, ni hablemos mal de nadie. Y hay gente que está, vamos, con la escopeta cargada siempre. Dice en las redes sociales: buenos días, qué bonito día. Será para ti eso tonto, para mí no es buen día. Hombre, tampoco he dicho nada malo para que me respondas así, ¿no? Que hay gente que parece que está con la escopeta cargada. Cuidado, cuidado con la crítica públicamente. Mirad, hay gente que te dice: bueno, pero es que yo no estoy criticando, porque lo que estoy diciendo de esa persona es verdad. Este argumento lo he escuchado en multitud de ocasiones. No, yo no critico porque lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, tu verdad. Habría que ver si la persona a la que estás criticando piensa igual que tú. Y si es verdad, no, cállate. Y si es verdad, y tan convencido estás de lo que estás diciendo es verdad, díselo a él a la cara. Que esa es la corrección fraterna. Y si no estás capacitado para decírselo a la cara porque te falta el amor, ya dejaría de ser fraterna, cállate. Lo que acabéis de decir vosotros, cállate. Si no estás capacitado, cállate. Porque, ¿qué adelantamos con decir un defecto públicamente de una persona? ¿Qué adelantamos? ¿Nos hacemos bien a nosotros? No, estamos haciendo algo mal, estamos pecando. ¿Le hacemos bien a la persona cuando hablamos mal de ella? No, le estamos creando mala fama. Ahora, ¿por qué de decirnos a nosotros, hablarnos mal de esa persona que a nosotros no nos importa? Díselo a quien le importa, que a la persona a la cual estás criticando. Porque según tú, está en el camino incorrecto, se está equivocando. Pues díselo a él. En realidad, al único que le interesa es a él. Y, qué curioso, es al único que no se lo decimos. Y lo vamos aireando por ahí a todo el mundo. La diferencia entre crítica y corrección fraterna. Y podemos preguntarnos, ¿qué practicamos más? Cuidado, Cuidado.
que también los cristianos criticamos mucho. Este es uno de los pecados más habituales que cometemos y que cometemos incluso la gente de iglesia, la crítica. Decían, esta frase la he comentado ya en más de una ocasión, nuestro querido San Pedro de Alcántara, santo extremeño, y el extremeño más universal. No tenemos un extremeño más universal que San Pedro de Alcántara, el más conocido de todos, San Pedro de Alcántara. Cuando él era joven y estaba en el noviciado, me parece, Jaime, si no me equivoco, allí en los Majarretes, ¿no? Allí estaba, yo creo, en el noviciado. Cuando él estaba en el noviciado y estaban los compañeros, los novicios, hablando mal de alguien, casi siempre suele ser de uno de los superiores, de los formadores, se acercaba San Pedro de Alcántara, decían los compañeros, cuidado, que viene el de Alcántara. ¿Me he dado cuenta de lo que significa eso, no? Delante del de Alcántara, o sea, de San Pedro de Alcántara, no se criticaba. Él no lo permitía. Esto también, este punto no lo he puesto, pero se me acaba de ocurrir ahora. Otro más. Cuando nosotros prestamos nuestros oídos a una persona que está hablando mal de otra, estamos fomentando la crítica. Mirad cómo a San Pedro de Alcántara no le iban con críticas. Un sacerdote, yo creo que debe ser casi compañero de... Estudié aquí en el seminario de aquí, de Jaime, yo que estudié en el seminario de Toledo. Me dijo un día el siguiente razonamiento. Le dijo una persona, oye, que el alcalde le dijo a este sacerdote, oye, que mucha gente me habla mal de ti. Y le dice el sacerdote, pues pregúntate por qué te hablan mal de mí. Porque a mí también me han venido algunos hablando mal de ti. Y les he dicho que no admito críticas. Y esas personas nunca más han venido a hablarme mal de ti. Que lo pensemos. Que lo pensemos. Delante del de Alcántara no se admitían críticas. Podéis poner un punto más. Ya nos van a salir 21. Mi apodo es 21. ¿Sabéis por qué mi apodo es 21? Porque un bisabuelo mío nació con 21 dedos. Y de ahí lo hemos heredado la familia. Y un primo hermano mío nació con 6 dedos en cada mano. Se tuvieron que atar con unos hilitos para que le desaparecieran los dedos cuando era muy jovencito. Si hubiera nacido con 6 dedos, habría sido un portento. Si le hubieran mantenido los 6 dedos, habría sido un portento escribiendo a máquina. Habría escrito a una velocidad impresionante. Lo que pasa es que tenía que haberle hecho un método especial para él, claro, para aprender a escribir a máquina. Bien, bromas aparte. Punto 13. El buen ladrón. 13. El buen ladrón. El buen ladrón. No solemos recordar las palabras que le dice al mal ladrón. Le dice, supongamos, según dicen los evangelios apócrifos, que Dimas, reconocida persona que se llaman Dimas, Dimas era el buen ladrón y Gestas era el mal ladrón. Y le dice Dimas, el buen ladrón, a Gestas, ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio. Le está corrigiendo. Le está corrigiendo en la cruz. Fíjate qué lugar para corregir. ¿Qué pasó en el interior de Gestas? No lo sabemos. Pero yo quiero pensar que se arrepintió, porque no le contesta a Dimas. Se daría cuenta de que se estaba equivocando. Y quiero pensar que también se salvó. ¿Y gracias a quién? Gracias a un hermano. Gestas no se revela, no contesta.
cuando nos quedamos en silencio, pensando. En la mayoría de las ocasiones estamos aceptando la corrección. Cuando contestamos, nos estamos revelando, nos estamos justificando, pero cuando nos callamos, solemos estar aceptando esa corrección. Y quiero pensar que Gestas acepta la corrección de su hermano Dimas. Punto 14. La humildad. La humildad en la corrección fraterna es importantísima. En el caso de Dimas dice, nosotros nos lo merecemos. Qué humilde, ¿no, Dimas? Nosotros no lo merecemos. Nos merecemos estar aquí en una situación tan difícil como es morir en una cruz. Pero por Jesús, no se lo merece. Él no ha hecho nada. Pero nosotros dos sí nos lo merecemos. ¡Qué humildad la de Dimas! Todo un ejemplo para nosotros. La corrección fraterna se necesita mucha humildad a la hora de hacerla. Y también se necesita mucha humildad para ser corregido. Las dos partes. Se necesita humildad para corregir y se necesita humildad para ser corregidos. Punto 15. El acto penitencial. Son cosas que rezamos habitualmente cada vez que vamos a misa, pero a lo mejor se nos pasan un poquito desapercibidas. Y decimos cosas muy importantes. En esas oraciones que tenemos fijas en el misal, tenemos que meditarlas muchas veces despacio. Porque estamos rezando cosas mecánicamente, pero no nos estamos enterando de lo que le estamos pidiendo al Señor. Aquello de yo he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Tienes pecados? No. Pues si lo acabas de reconocer. O sea, rezamos muchas cosas sin convencimiento. No nos lo creemos. Cuento una anécdota. Esta no la debería contar, pero bueno, la vamos a contar. Un sacerdote que rezaba, cuando llegaba el canon de la misa, rezaba por mi indigno siervo tuyo, el señor obispo. Sabéis que el obispo dice por mi indigno siervo tuyo, ¿no? Pues este decía por mi indigno siervo, el obispo, ¿no? Le llamaba indigno siervo a su obispo. Y el obispo se enteró y lo llamó a capítulo, le llamó la atención y le dijo, señor obispo, esto no se lo conté al obispo, que va a venir mañana. Señor obispo, le dijo, oye, ¿cómo me he enterado que rezas esto? Le dice, eso nada más que lo puedo rezar yo de mí mismo, pero tú no lo puedes decir de mí. Y le dice el cura, sí, pero la diferencia es que usted lo reza y no se lo cree, y yo sí lo rezo y sí me lo creo. Muy valiente el cura, muy valiente, ¿no? Y poco humilde, claro, y poco humilde, ¿no? Poco humilde. Indignos siervos somos todos, no solamente el obispo. Lo podemos decir de nosotros mismos, pero no lo digamos de los demás, No lo digamos de los demás. Mucha humildad a la hora de corregir, ¿no? Bien. En el acto penitencial decimos lo siguiente. Reconocemos que somos pecadores, pero lo reconocemos. Fijad lo que dice la oración. Ante vosotros, hermanos. Lo estamos reconociendo públicamente. Otra cosa, lo que estoy diciendo, es que nos lo creamos. Rezamos así. Ruego ante Santa María la Virgen, ante los ángeles, ante los santos y ante vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Estamos reconociendo que somos pecadores, o sea, estamos reconociendo que nos equivocamos y estamos pidiendo la intercesión y la ayuda de los demás, también de los hermanos. Estamos pidiendo eso. Si el hermano, aparte de interceder por ti ante Dios, para que te corrijas, si te lo dice, a lo mejor te está ayudando más. Las dos cosas son necesarias. Como he dicho antes, es necesario orarlo, reflexionarlo, hincar rodillas ante el sagrario,
antes de corregir a una persona. Orarlo, sí. Interceder ante Dios por esa persona, sí. Pero también, ¿por qué no? Pasar a la acción y corregir a esa persona. Ahí estamos pidiendo la ayuda de los hermanos y la estamos pidiendo nosotros por los errores y las equivocaciones que cometemos. Lo estamos pidiendo. Así que no nos sorprenda tanto de que nos puedan corregir. Estás pidiendo la intercesión de Santa María la Virgen, de los ángeles, de los santos, de vosotros, hermanos. Que pedimos algunas veces las cosas, pero no nos enteramos muy bien lo que estamos pidiendo y rezando. Punto 16. Ante dos testigos o la comunidad. Si no te hace caso a ti, díselo primero, vas y lo corriges delante de dos testigos, y si tampoco te hace caso delante de dos testigos, vas y se lo dices a la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando más de uno te dice una cosa, le vas a hacer más caso, evidentemente. No es lo mismo que una persona te diga algo que varias personas o muchas personas te digan lo mismo. No nos vaya a pasar como aquel en la carretera que iba en dirección contraria y pensaba que todos los demás venían equivocados. No. Si tú ves que algunas veces yo he entrado en alguna calle en dirección prohibida y cuando veo que todos los coches miran para acá, digo, amigo, aquí me he equivocado. Tenemos que tener esa humildad. Para cuando todas las personas te dicen algo, reconoce que seguramente el equivocado eres tú. Lo más probable que el equivocado, el que vas en la dirección equivocada, eres tú. Es importante también la mayoría. No te lo está diciendo una persona, te lo están diciendo varias, y eso suele tener siempre más peso. Punto 17. Lo más importante, esto ya más o menos lo hemos venido diciendo, lo más importante es que sea fraterna, que sea con amor. Esto es lo más importante. De hecho, la palabra corrección se completa con fraterna. No va corrección sola, va corrección fraterna. Se completan las dos, corrección y fraterna. Si no tenemos amor para corregir a una persona, mejor que no corrijamos, porque el efecto conseguido casi siempre va a ser el contrario. La persona seguramente, si no lo hacemos con amor, no va a aceptar esa corrección. Por lo tanto, si no lo vamos a hacer con amor, no corrijamos. No corrijamos porque podemos producir el efecto contrario. Y si no tengo amor, ¿qué tendré que hacer? Pedirle al Señor, amar a esa persona, rezarlo mucho y esperar hasta que pueda hacerlo con amor. Y cuando pueda hacerlo con amor, entonces lo hago. Si no, hasta entonces me estoy calladito, como suele decir el dicho, que en boca cerrada no entran moscas. Así que calladito, calladito, hasta que tenga el suficiente amor para hacer esa corrección. Punto 18. La corrección fraterna nos incumbe a todos los cristianos, nos incumbe a toda la comunidad cristiana. Pero, por ejemplo, a unos más que a otros. A los padres les incumbe muchísimo corregir a sus hijos. A un profesor, a un catequista, a un sacerdote. Digamos que tenemos una obligación mayor de corregir al hermano equivocado. Digo, nos incumbe a todos, pero algunos de una forma, digamos, más obligatoria. Tenemos una obligación más. Un padre creo que está claro. ¿Qué padre que ve a su hijo en el mal camino no le corrige? Sobre todo cuando es pequeño. Pues claro, hay que guiarlo. Y al árbol se le guía desde pequeño. Y si no, estamos haciendo pues dejación de funciones. Ya digo, nos incumbe a todos, pero a unos más que a otros.
Punto 19. Este ya es un poquito más difícil. También debemos corregir al superior. Si vemos que se equivoca, debemos corregirlo. Tenemos un caso muy claro en la Sagrada Escritura de Pablo que corrige a Pedro. Era el primer papa. Pero Pedro se estaba equivocando. Tenía un comportamiento con unos que después no lo tenía con otros. Y llegó San Pablo, que no debía tener pelos en la lengua, que tenía que tener un carácter de cuidado. No como Jaime, que es un bendito, no. Este tenía que tener un carácter de lo de verdad. Y le llamó la atención, pero vamos. Le cantó las 40 rápidamente a Pedro, y se corrigió. Así que si nosotros vemos que un superior, sea nuestro obispo, o sea quien sea, tenemos la obligación, con mucha caridad, con mucho cariño, con mucho amor, pero si vemos que está equivocado, tenemos la obligación de corregirle. Y me atrevería a decir, tal vez, más obligación que con otras personas. ¿Por qué? Lo argumento. ¿Por qué? Porque sus errores pueden tener muchísima más repercusión. Yo sé de personas que aquí han corregido a nuestro obispo y nuestro obispo con mucha humildad lo ha aceptado. Le honra y le honra mucho. Yo cuando estaba en el seminario también corregí alguna vez al rector del seminario, Sí. No vayáis a creer que no, que yo también tengo lo mío, También. Pero con amor. Pero hay que tener la valentía de corregir. Porque uno puede pensar, bueno, aquí mientras estoy en el seminario voy a ser buenecito, no voy a llamar mucho la atención hasta que me ordenen. Después cuando me ordenen ya sacaré yo mis garras y mis uñas. No ese es el comportamiento correcto. Y voy a decir en qué. Yo estaba en un seminario que era... Pues va a subirse a YouTube, espero que no lo vean. que era bastante cerrado en su espiritualidad. Era una espiritualidad muy definida, muy concreta, y todos los formadores, el rector, el director espiritual, los formadores, todos iban por ahí. Y yo les dije, no se olviden de una cosa. Esto no es una congregación religiosa que tiene una espiritualidad muy definida y muy concreta. No. Nosotros somos sacerdotes diocesanos y tenemos que estar abiertos a todas las espiritualidades. De hecho, yo pedí en el seminario algo que no se había hecho nunca. Fue un año maravilloso. Acabé agotado, pero un año maravilloso, que fue en Toledo conocer a todos los movimientos en vivo. En vivo supone ir a todas sus actividades. Empezaba con las comunidades no catecumenales, pues hice la catequesis de todas las cosas. Empezaba con los carismáticos, iba a todos sus retiros, a todas sus cosas. Estaba todas las noches por ahí fuera. Acabé agotado. Porque cuando me iba uniendo a un grupo, cogía amistad con ese grupo y cuando empezaba con otro no era capaz de soltar a los otros. Y al final estaba con todos. Pero fue un año muy, muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Entonces, yo le corregí a mis formadores y les dije, tiene que entrar personas, sobre todo para retiros, para ejercicios espirituales, que tengan otra manera de pensar. No estoy ofreciendo solamente una visión de la espiritualidad. Si aquí vienen distintas personas, distintos sacerdotes, a hablarnos, a darnos los retiros, a darnos los ejercicios, nuestra mentalidad se abrirá mucho más. Si no, vamos a ser curas así, con anteojeras. Solamente pensamos de esta manera y no estamos abiertos al resto. Oye, pues de momento no me hicieron caso, pero después sí, Ya vinieron más personas, ellos me lo justificaron, ¿no? Hombre, ten en cuenta para que haya una unidad de criterios, sí, pero tenemos que estar abiertos a más espiritualidades. Ahora voy a hablar bien de la delegación de espiritualidad de mi amigo Jaime. Bueno, y aquí la mayoría soy
estáis en la delegación, ¿no? Soy parte de ello, ¿no? Una de las cosas bonitas que tiene esta delegación es que no es Jaime, por muy santo que sea, el que os da todos los retiros. Él, cada día, cada último sábado de mes, trae un sacerdote. O un diácono también, ¿no? Y religiosas también. Pues fíjate, mejor me lo pones. Mejor me lo pones. ¿Por qué? Porque cada uno nos va a dar una visión distinta de la vida cristiana. Y eso siempre es muy enriquecedor. Muy, muy enriquecedor. Y os digo más. Gracias a Dios, en nuestra diócesis, que es una diócesis pequeña, una diócesis humilde, pero hay muchos sacerdotes dispuestos a dar retiros, también religiosas y también diáconos. Hay muchos, más de lo que nos parece. Yo lo veo aquí, en esta delegación, y lo veo también en la Casa de Espiritualidad de Navas del Madroño. Hay muchos sacerdotes dispuestos a dar retiros. Y esto es una riqueza grandísima e impresionante para nuestra diócesis. Esto es una gran riqueza, porque nos estamos equivocando, porque vamos por ahí buscando espiritualidad y vamos a estas filosofías orientales buscando espiritualidad. Lo tenemos en la Iglesia. Y una espiritualidad de verdad, de las de verdad, porque el centro es Dios, no somos nosotros. Y esto es una riqueza muy grande en nuestra diócesis. Y esto lo tenemos en nuestra diócesis, a pesar de que nuestra diócesis sea una diócesis pequeñita y humilde. Pero tenemos esta gran riqueza. Y esto lo tenemos que valorar mucho. No cantamos eso de una ola y un tsunami para la delegación porque estamos dando el retiro, sino le cantamos aquí una ola ahora para la delegación, porque es algo que le honra, ¿no? a la delegación. Bien, seguimos ya al último punto, el punto 8. Algunas palabras del Papa... 20. Es que estaba viendo aquí, por eso me he equivocado, que el 8 de septiembre de 2014 el Papa Francisco dijo estas ideas, las que voy a ver ahora. El Papa explica que la corrección fraterna es el arma contra la habladuría y el cotilleo. La palabra cotilleo, los latinos no me la conocen mucho, por lo que hablo yo con ellos, pero la palabra cotilleo es hablar de aquellas cosas que no nos importan de la vida de los demás. Por lo digo cuando lo suba a YouTube, por si alguno no me lo entiende, que ya he comprobado que algunos no entienden esta palabra cotilleo, que es muy nuestra, pero no de los países latinos, como ellos tienen otras palabras que nosotros tampoco entendemos, ¿no? Pero para cuando me escuchen, que lo entiendan. La corrección fraterna, dice el Papa, es un símbolo del amor y la comunión que debe reinar en la comunidad cristiana. La comunidad cristiana debe esforzarse para acompañar a quien se equivoca para que no se pierda. Estoy apoyando esta reflexión con las palabras del Papa, que dice también, lo leo todo para que vean que son palabras del Papa, cuidado con las habladurías y con el cotilleo, dice él expresamente esta palabra, porque las palabras matan. Cuidado con el daño que podemos hacer con las palabras. Se puede hacer muchísimo daño. No un poquito, muchísimo. Así que mucho cuidado con lo que decimos de los demás. Mucho cuidado con la crítica. Dejemos la crítica y practiquemos la corrección fraterna como nos enseña Jesús en el discurso comunitario. Que así sea.